Nadie lo sabía. En algún rincón del mundo, una mujer con el corazón lleno de recuerdos tomó un papel en blanco y comenzó a escribir la carta que cambiaría la Navidad de una familia que ya no creía en los milagros. Afuera, la nieve caía lenta, silenciosa, como si el universo entero estuviera conteniendo el aliento. Dentro, en una habitación iluminada apenas por la luz de una lámpara antigua, ella sostenía la pluma entre sus dedos. No pensaba en escenarios, ni en multitudes, ni en aplausos. Pensaba en algo mucho más simple y también mucho más complejo, en cómo las palabras pueden ser el abrazo que no pudimos dar, el perdón que no supimos pedir, la esperanza que creíamos perdida para siempre. Había leído la historia por casualidad, o tal vez no fue casualidad. Tal vez el destino tiene formas sutiles de ponernos frente a aquello que estamos destinados a tocar. Era una nota breve, casi invisible, escrita en un pequeño portal de la red donde las personas comparten sus dolores cuando ya no tienen a quién más contarlos. Una madre escribía sobre su familia desmoronada, sobre un hogar que alguna vez fue refugio y ahora era solo paredes, sobre hijos que ya no se hablaban, sobre un esposo que había perdido el rumbo, sobre ella misma, que ya no sabía cómo volver a creer. La mujer que sostenía la pluma sintió algo dentro de su pecho, una punzada antigua, familiar. Sabía lo que era el dolor, sabía lo que era sentir que todo se desmorona y no tener palabras para explicarlo. Sabía también lo que significaba encontrar luz en medio de la oscuridad, no porque alguien te la diera, sino porque aprendiste a encenderla tú misma, o a verso, hasta que tu propia voz se convirtió en el faro que te guió de regreso a casa. Cerró los ojos, respiró hondo y empezó a escribir. No escribió como escritora, no escribió como artista. Escribió como quien alguna vez estuvo rota y aprendió a reconstruirse con paciencia y ternura. Escribió desde ese lugar sagrado donde todas las almas se encuentran, más allá de los nombres, más allá de la fama, más allá de todo lo que el mundo pone entre nosotros para separarnos. Escribió como hermana, como hija, como mujer que conoce el peso del silencio y también la fuerza infinita de una palabra dicha en el momento exacto. La carta no era larga, no necesitaba serlo. Las verdades más profundas caben en pocas líneas. Hablaba sobre el perdón, no como un acto grandioso, sino como una decisión pequeña que se toma cada mañana. Hablaba sobre las heridas que todos llevamos, esas que nadie ve, pero que nos pesan tanto que a veces apenas podemos caminar. Hablaba sobre la familia, no como algo perfecto, sino como algo imperfecto que vale la pena sostener precisamente porque es imperfecto, porque es nuestro, porque es real. Escribió sobre la Navidad, no la de las luces brillantes ni los regalos envueltos. Escribió sobre la Navidad del corazón, esa que ocurre cuando alguien decide volver a intentarlo, cuando alguien extiende la mano aunque le tiemble, cuando alguien dice te amo aunque tenga miedo de que no sea suficiente. Escribió sobre esa noche en que el mundo entero parece detenerse y en ese silencio sagrado podemos escuchar lo que realmente importa, que estamos aquí, que estamos juntos, que todavía hay tiempo. No firmó la carta. No puso su nombre, no buscaba reconocimiento, buscaba algo mucho más puro, que esas palabras llegaran a quien las necesitaba y le recordaran que no estaba sola, que su dolor era válido, pero también lo era su esperanza, que todavía podía haber un mañana distinto. Dobló el papel con cuidado como quien sostiene algo frágil y precioso, lo metió en un sobre, escribió la dirección que había encontrado en aquella nota desesperada y lo envió al mundo, como quien lanza un mensaje en una botella al océano infinito, confiando en que las corrientes lo llevarán exactamente a donde debe llegar. Pasaron los días. La carta viajó en silencio a través de ciudades y caminos, llevada por manos anónimas que no sabían lo que transportaban. Cruzó distancias que no se miden en kilómetros, sino en abismos emocionales, y una tarde, justo una semana antes de Navidad, llegó. La madre la encontró en el buzón. Un sobre simple, sin remitente. Por un momento pensó en ignorarlo. Estaba cansada, cansada de intentar, cansada de esperar, cansada de creer. Pero algo en ese sobre le llamó la atención. Tal vez la caligrafía, tal vez el peso de lo que había dentro, tal vez simplemente el momento. Entró a la casa vacía. Sus hijos estaban cada uno en su mundo. Su esposo había dejado de hablar hacía meses. La casa estaba decorada a medias, un árbol que nadie había terminado de adornar, luces que nadie había encendido. Todo parecía suspendido en un estado de espera dolorosa, como si todos hubieran decidido dejar de intentar al mismo tiempo. Se sentó en el sofá, abrió el sobre, sacó la carta y empezó a leer. Las primeras líneas la desconcertaron. ¿Quién era esta persona?
¿Cómo sabía lo que ella estaba sintiendo? Pero mientras avanzaba, algo empezó a cambiar. Algo dentro de su pecho, ese nudo que llevaba apretado tanto tiempo, empezó a aflojarse. Las palabras no eran mágicas. No resolvían nada. Pero la veían. Realmente la veían. Veían su dolor, veían su amor herido, veían su cansancio y también veían algo que ella había olvidado que existía, su fortaleza. La carta le recordaba que el amor no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la voluntad de permanecer. Que las familias no se rompen porque alguien falle, sino porque dejamos de intentar. Que perdonar no significa olvidar, sino decidir que el amor es más grande que la herida. Que la Navidad no es una fecha, es un estado del alma. Que ese estado todavía era posible. Todavía. Las lágrimas comenzaron a caer. Primero despacio, luego sin control. Lloró como no había llorado en años. Lloró por lo perdido, por lo que dolía, por todo lo que todavía amaba aunque estuviera roto. Y en ese llanto, algo se liberó. Guardó la carta contra su pecho. Se levantó, caminó hacia el teléfono, llamó a su hija, esa con la que no hablaba desde aquella discusión terrible. Su voz temblaba. «Ven a casa para Navidad, por favor. Te necesito aquí». Hubo silencio del otro lado. Un silencio largo que dolía, pero luego apenas un susurro. «Yo también te necesito, mamá». Llamó a su hijo, le dijo lo mismo. Y él, que había construido muros tan altos alrededor de su corazón, sintió algo quebrarse. «Iré», dijo simplemente. Buscó a su esposo que estaba en el sótano, ese lugar donde se refugiaba para no sentir. Le extendió la carta sin decir nada. Él la leyó en silencio. Cuando terminó, alzó la vista. Sus ojos estaban rojos. «No sé si puedo», susurró. «Yo tampoco», respondió ella. «Pero intentémoslo. Una vez más. Juntos. Si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos y suscríbete para seguir creyendo en los milagros». La Navidad llegó, y esta vez fue diferente. No porque todo estuviera resuelto. No porque las heridas hubieran sanado completamente, sino porque todos habían decidido estar presentes. Estar ahí. Intentarlo. Decoraron el árbol juntos, en silencio al principio, pero poco las palabras empezaron a fluir. Palabras pequeñas, cuidadosas, como quien camina sobre hielo delgado. Pero palabras al fin. La hija habló de su dolor. El hijo habló de su soledad. El padre habló de su miedo. Y la madre, sosteniendo aquella carta que había llegado de la nada, habló de la esperanza. «Alguien me escribió», dijo, mostrándoles el papel. «Alguien que no me conoce. Y sin embargo me conocía. Nos conocía. Y me recordó que todavía podemos elegir. Que todavía podemos volver». Leyeron la carta en voz alta. Y cada uno sintió que esas palabras habían sido escritas para ellos. Para sus propias heridas. Para sus propios miedos. Para su propia necesidad desesperada de creer que el amor todavía era posible. Cenaron juntos esa noche. No fue perfecto. Hubo momentos incómodos, silencios difíciles, miradas que todavía llevaban peso, pero también hubo algo nuevo. Voluntad, la voluntad de quedarse, de no huir, de darse una oportunidad. Y cuando la medianoche llegó y las campanas sonaron en algún lugar lejano, se abrazaron. Fue un abrazo frágil, tembloroso, lleno de todas las cosas que todavía necesitaban decirse, pero fue un abrazo real. Y en ese momento, algo sanó. No todo, pero algo. Y ese algo era suficiente para empezar de nuevo. «Cuéntame desde qué país estás escuchando esta historia». La mujer que escribió la carta nunca supo lo que había causado. Nunca recibió respuesta. Nunca buscó una. Porque ese no era el punto. El punto era que alguien en algún lugar necesitaba saber que no estaba sola. Que su dolor importaba. Que su amor, aunque herido, todavía valía la pena. Y que a veces, solo a veces, las palabras de un extraño pueden recordarnos quiénes somos realmente. Siguió con su vida, siguió escribiendo, siguió creando, pero guardó un lugar especial en su corazón para aquella familia que nunca conoció. Y cada Navidad encendía una vela por ellos, una vela silenciosa, invisible para el mundo, pero brillante en el reino de las cosas que realmente importan, porque así funcionan los verdaderos milagros. No llegan con trompetas ni anuncios, llegan en sobres sin remitente, en palabras escritas a mano, en la decisión de una madre de llamar a sus hijos, en el valor de un padre de intentarlo una vez más, en el perdón que se da sin garantías, en el amor que decide quedarse aunque todo diga que huya. La familia nunca descubrió quién había escrito aquella carta. Inventaron teorías. Un ángel, decía la madre. Una vieja amiga, decía el padre. Alguien que pasó por lo mismo, decían los hijos.
Pero en el fondo, todos sabían que no importaba. Lo que importaba era el mensaje, y el mensaje había sido claro. Ustedes son dignos de amor. Ustedes son dignos de intentarlo. Ustedes son dignos de un nuevo comienzo. Guardaron la carta como un tesoro. La leyeron cada Navidad, y con cada lectura recordaban el año en que todo pudo terminar pero no lo hizo. El año en que una carta de una desconocida les devolvió algo que habían perdido, la fe en ellos mismos, la fe en su familia, la fe en que el amor, cuando se cuida con ternura y paciencia, puede sobrevivir a cualquier tormenta. Los años pasaron, la familia siguió imperfecta, seguían teniendo conflictos, seguían teniendo días difíciles, pero nunca volvieron a estar rotos de la misma manera, porque habían aprendido algo fundamental, que roto no significa terminado, que herido no significa sin esperanza, que separado no significa perdido para siempre. Y cuando llegaban momentos oscuros, cuando las viejas heridas amenazaban con abrirse de nuevo, sacaban aquella carta, la leían juntos y recordaban que alguien en algún lugar había creído en ellos cuando ellos no podían creer en sí mismos, que alguien había tomado el tiempo de escribir palabras de esperanza para una familia de extraños, que alguien había elegido ser luz en medio de tanta oscuridad. Y ese recuerdo era suficiente para volver a intentarlo. Una vez más, siempre una vez más. Comparte este mensaje para recordar que a veces una sola carta puede cambiarlo todo. En algún lugar del mundo, en este momento, alguien está tomando una decisión. Puede ser una llamada telefónica, puede ser un mensaje, puede ser simplemente quedarse cuando todo dentro grita que huya. Y esa decisión, pequeña como una carta en un sobre sin remitente, puede cambiar el curso de una vida entera. No necesitas ser famoso para cambiar el mundo. No necesitas tener recursos infinitos ni poder inmenso. A veces solo necesitas ver el dolor de otro y decidir qué importa. Decidir que vale la pena intentar. Decidir que tu palabra, tu gesto, tu presencia pueden ser el milagro que alguien necesita. La Navidad de aquella familia no fue perfecta ese año, ni el siguiente, ni nunca, pero fue real. Y fue suficiente. Y en algún lugar, en una habitación iluminada por la luz suave de una lámpara antigua, una mujer sonríe sin saber por qué. Siente algo cálido en el pecho, una certeza sin palabras de que algo bueno ha ocurrido, de que sus palabras encontraron el camino, de que el amor que envió al mundo regresó multiplicado, aunque ella nunca lo sepa, porque así funciona el amor verdadero. No necesita testigos, no necesita aplausos, solo necesita ser real, solo necesita ser entregado con toda el alma. Y el universo se encarga del resto. Esta es la historia de una carta que nadie firmó, que cambió una Navidad, que salvó una familia, que recordó al mundo algo que todos necesitamos saber, que nunca es demasiado tarde para volver a empezar, que el amor, aunque esté herido, puede sanar, y que a veces los milagros más grandes llegan envueltos en los gestos más pequeños, una carta, un sobre, unas palabras escritas con cuidado, y una familia que decidió creer. Eso fue todo. Y eso fue todo lo que se necesitaba.